La llave para que ese proceso se dé es el perdón. Quiero que exploremos el perdón. La culpa es la mamá del miedo. Vida, te permito que me vivas. Amor, te permito que me vivas. Dios, te permito que me vivas, como quieres decirlo. Pero entonces tú te sueltas a confiar. Cuando estás contraído o contraída, es el indicativo de que estás en el nivel de la forma. Entonces, yo uso algo que se llama el arte de cultivar la atención. Te fue dado también a ti en tu mente. Permitirnos identificar que eso puede suceder y no tenemos que esperar a la muerte para que suceda. Coges el arte de cultivar la atención y mueves tu atención hacia tu respiración. Entonces se vuelve muy sencillo. Porque ¿cuántas veces estamos así y no nos damos cuenta? Ok, soy así, traje, vuelvo y entro, respiro profundo. Hay otra manera de percibir la vida, hay otra manera de sentirla y voy esperando. Y la conciencia misma te va informando. La mente egoica es miedo. Sí. Porque por la noche no llegamos a nuestras casas, cogemos en media horita, 15 minutos, 2 minutos y vaciamos el chat de la mente. ¿Cómo quedaríamos? Hagámoslo, hagamos el ensayo. Entonces, en el momento de la muerte, si estás con deudas, quieres volver a pedir perdón, quieres hacer tal cosa, ya no puedes, ya estás allí. Así que muero en la vida y en cada despedida hallo la esperanza de que un día volveré a abrazar lo amado, porque lo que hacemos aquí resuena por toda la eternidad. En cada acto de amor sincero hay un eco de inmortalidad. Con estos versos de Santa Teresa de Jesús le damos la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast Conciencia para Sanarte. En este capítulo tenemos el privilegio de contar con la presencia de Pilar Jaramillo. Pilar es una reconocida exploradora de la conciencia. También es directora del Punto de Paz, escritora, conferencista y es una persona que ha dedicado muchos años en ver cómo se mueve la mente, los pensamientos, las emociones y el sentir humano. Y es toda una maravilla uno explorar lo que es el sentir, los pensamientos y empezar a hacer un entrenamiento mental, María Catalina, porque es una tarea que llena de gozo, de alegría, de explorar, de mirar, como cuando éramos niños, ¿tú te acuerdas? Claro. Que con curiosidad le preguntamos, mami, ¿esto qué es? Mami, ¿esto para qué sirve? ¿Esto tal cosa? Hacemos igual ahorita, usamos la herramienta de la curiosidad para empezar a explorar cómo se mueve la mente, los pensamientos, el sentir, y si hay algo más allá de lo que vemos a nivel material. Y entonces ahí vamos entrando, profundizando y teniendo muchas sorpresas. Así es. Pili, para ti, ¿qué es la conciencia? Yo la llamo el campo de conciencia. Fíjate que no se define, sino que la llamo el campo de conciencia. La conciencia es un campo, no es una identidad, no es algo que sea físico, sino es el campo de donde hemos venido, de lo que somos. El campo de la conciencia uno, unificado, no el campo individual. En la medida que somos conscientes de eso, empezamos a investigar, a ir más y más profundo, a verlo. Yo en el libro lo comento de la conciencia cuerpo a la conciencia universo. Hoy lo pondría de la conciencia cuerpo a la conciencia del ser, con mayúscula, o del campo del ser, ¿sí? Porque es ese salto cuántico que estamos de alguna manera proponiendo investigar y explorar. Porque a mí todo me encanta explorarlo, investigarlo. No decir que es un hecho real si no lo he experimentado, pero sí investigarlo y explorarlo y volver a hacer esa curiosidad que tenemos todos adentro que aflore. Pilar, ¿podrías explorar más a fondo qué es la conciencia cuerpo y qué es la conciencia ser o la conciencia universo? La conciencia cuerpo es fácil porque la vivimos todos nosotros. La vivimos a nivel de cuerpo, de corporalidad, de formas. Entonces no vemos sino las formas aquí, las formas acá, las formas allá. Peleamos con las formas, nos angustian las formas. Estamos en la mentalidad egoica que solo vemos formas, ¿sí? Cualquier cosa sea forma. Si no hay forma, no existe. La conciencia universo o el campo de la conciencia no es que se pueda explicar con palabras, pero se puede sentir. Es un campo. Cuando iniciamos hace un momentico, hicimos un pequeño silencio
y todos me contestaron que sintieron paz y tranquilidad. Eso no se puede explicar de forma formal, sino se puede experimentar. Entonces nace la curiosidad de decir, wow, ¿será que existe ese campo de conciencia que no lo veo a los ojos, pero que está en mí? Porque inmediatamente yo siento que hay algo que es así. Y entonces empiezo a explorarlo, a entrar, a mirarlo, sin renegar la conciencia cuerpo, sin resistirla, pero siendo consciente que no me sirve porque no estoy explorando la forma. No estoy explorando un campo que no es de forma, pero que puedo, y lo repito, puedo experimentarlo y sentirlo. Pili, ¿qué te llevó a escribir este libro? ¿Qué me llevó a escribir el libro? Bueno, yo tenía algo que se llamaba Punto de Paz, donde hacíamos muchos procesos, trabajos individuales y personales también. Y en algún momento, cuando empieza la pandemia, yo veía que eran muertos y muertos y muertos y muertos y muertos y muertos. Tú que eres médico, sabes exactamente lo que sucedió. Entonces de pronto me paré y yo dije, aquí algo, con la curiosidad, aquí algo nos está diciendo la muerte. O sea, no me enfrasqué en lo que estaba sucediendo en sí, sino dije, algo me dice la muerte. Entonces empecé simplemente a explorar, a indagar, y en ese instante salí de una habitación de mi casa y me llega la lección 167 de un curso de milagros que habla precisamente de la muerte. Entonces organizo un curso que lo llamé cómo ver la muerte de otra manera, de 2 meses por online. Y de ahí, de ese curso, que fue una maravilla, que la persona entró con miedo, con angustia o lo que fuera, se dio un vuelto maravilloso. Y entonces allí después dije, voy a escribir el libro. Al final de este libro están los testimonios de todo el mundo que hizo el curso. Y fue muy interesante porque investigamos todo esto a través del curso de milagros, a través de Sergi Torres, que tú lo conoces, un ser que está despierto, que muy amorosamente nos hizo el prólogo y que tiene un capítulo muy maravilloso. Y también con una persona de Barranquilla, Colombia, que hizo la transición en algún momento dado y regresa y nos cuenta su experiencia. Entonces se fue dando como solo, ¿no? Se fue dando, se fue dando, se fue dando. Sabía que era un reto, sabía que no todo el mundo iba a decir, venga, me interesa, pero han pasado 3 años y ahora sí veo que la gente está entrando más, porque nosotros no vemos la muerte como es, la vemos con miedo y con temor. Y es la última asignatura pendiente del ser humano, empezar a explorarlo. Pilar, ¿y puedes explicarnos un poco qué es la transición? ¿Qué es la diferencia de ese concepto que todos hemos aprendido, hemos visto de la muerte? Me hiciste una pregunta maravillosa, porque hay un ejercicio para antes de morir. ¿Tú qué sientes que le digan a uno que hay un ejercicio antes de morir? Para que todos nos preparemos para morir, porque sabemos que nos vamos a desaparecer. El cuerpo aparece y desaparece. ¿Qué sientes en la posibilidad de hacer un ejercicio antes de morir? Es una herramienta sin duda poderosa. Una herramienta poderosa. Entonces vamos a investigarla, ¿te parece? Sí. Entonces te voy a dar el libro para que veas el momento de la oración, para que tú lo leas despacio y se lo regalemos a todas las personas que lo quieran escuchar, para que lo practiquen si estás de acuerdo. Está aquí, o si quieres también en esta parte, como quieras. Ejercicio. Y en la muerte tiene lugar otro salto cuántico, impactante, cuando se descubre a sí mismo de vuelta a otro estado vibratorio, que suele desencadenar un gran miedo. Muy pocos seres en vuestro plano humano han entrado en la muerte de forma consciente. En verdad han llegado el momento, incluso para aquellos que escucháis o leéis esto, de simplemente tomar una decisión. Entraré en esa transición llamada muerte con una conciencia deliberada. Me aseguraré, comenzando desde ahora, de no llevar ningún resentimiento, de haber perdonado todo de todos. Y cuando el cuerpo entre en ese estado, soltaré al mundo y no le exigiré nada. No anhelo salir corriendo en estampida, sino experimentar conscientemente la muerte. Notaré los sutiles cambios en la energía cuando me dé la vuelta desde esa dimensión a otra. Pili, yo veo ahí en esta oración algo bien interesante. Básicamente entiendo que
La llave para que ese proceso se dé es el perdón. Quiero que exploremos el perdón. Maravilloso que lo hayas hecho, porque el perdón es soltar. ¿Quién me dice de ustedes dos que creen que alguien le hizo algo, que tiene alguna deuda emocional? Sí, casi siempre, pues uno en la mente común y corriente, pues Está así. está así. Así manejamos las creencias de que alguien me hizo a mí algo y que esa persona me debe algo, hasta que nos demos cuenta que somos los propios creadores de nuestras experiencias, vivenciamos lo que hemos creado, no hay culpables afuera. Cuando empiezo a ser consciente de eso, empiezo simplemente en mi mente a soltar o perdonar todo lo que yo creía anterior para que mi mente vaya quedando de alguna manera libre y pueda ir recordando. Y esa es una forma de entrar a la transición sin deudas emocionales. Muchas veces a las personas que van conmigo a consulta, después de que tienen algún momento su marido, su esposa, el hijo que se ha muerto, entramos a ser conscientes, primero que les den el permiso de que están entrando a la luz, y segundo, de que no tienen deudas emocionales con él o tampoco tiene deudas emocionales con ella. Y así vamos dejando en libertad, en libertad. Y eso es poderoso, es sencillo, pero es muy poderoso. Exploremos, Pili, ese momento, así como esta oración, ese momento de perdón, que es un perdón que va en varias direcciones. Es un perdón a uno mismo, es un perdón a lo que uno cree que le han podido hacer, pero básicamente tu experiencia en ese manejo del duelo y estas circunstancias. Recréame una escena de un ejercicio. ¿A ti te gusta alzar pesas o algo parecido? Ok, ¿Qué pasa cuando alzas pesas? ¿Las tienes? sí. ¿Qué pasa cuando las sueltas? Te liberas. Es uno en su mente el que tiene que soltar los resentimientos, la rabia, la ira y todo lo que tenga allí para poder dar ese paso cuando tenga el momento en que ya no vamos a estar libre, sin deudas emocionales. Digamos que hay que tener una gimnasia diaria, Sí, mental, sí, podría ser. para perdonar y estar más libre de cargas y dispuestos, porque en cualquier momento, pues, Hay una cosa maravillosa y es que a ti te va a traer la culpa, te va a traer la forma, porque nos atrae, te va a traer eso. Entonces, en el momento de la muerte, si estás con deudas, quieres volver a pedir perdón, quieres hacer tal cosa, ya no puedes, ya estás allí. Pero si entras ligero y te bajas el segundo paso y te das cuenta que pasas de una puerta a la otra, que todo se abre, que todo cuando tú te das cuenta que es un paso de transición, no un fin. maravilloso. Maravilloso. Y también de lo que hablaban, estoy completamente de acuerdo. Creo que sí tenemos que practicar más el ser conscientes de nuestros pensamientos inconscientes, como lo mencionas en el libro, y también de ejercitar esa conciencia con atención plena. Tú haces mención en el libro de que nuestra mente es libre para enfocarse en lo que desee. Teniendo en cuenta esto, lo que acabo de decir previamente, podríamos considerar que el concepto de la muerte es simplemente una idea construida por la mente, simplemente un pensamiento al que le hemos dado mucha de nuestra atención. Esa respuesta también está en el libro, que no es mía, que es de Sergi Torres, y él la responde muy maravillosamente, en que va a mostrar que es una idea del ser humano, pero creemos que es un hecho. Todos vamos a decir que es un hecho, porque es mi hijo, mi marido, mi sobrino, mi tío, pero si podemos empezar a explorar la idea, que tenemos la idea y que de alguna manera nosotros no somos conscientes todavía de que existe ese campo de conciencia, o esa existencia, o la existencialidad, como dijiste tú en el poema que acabas de leer, que solamente el amor es el que sostiene las cosas. Entonces allí nos podemos dar cuenta, ¿sí?, de que hay otra manera de poder darnos cuenta que estamos en la conciencia cuerpo, que vemos formas, que no es ni bueno ni malo,
pero podemos tener el acceso a esa conciencia o al campo de conciencia que no se ve, pero que está ahí. O a la existencia que no se ve, pero que está ahí. Pili, básicamente estamos jugando a conceptualizar acerca de la muerte, pero básicamente la muerte produce un sentipensamiento que es el miedo. Entonces, ¿cómo concatenamos la mente egoica, el miedo y el perdón? La mente egoica es miedo, o sea, es miedo. Siempre te va a decir que esto no es así, que te de tener miedo, y estamos viendo a través del miedo. Imagínate mirar las cosas a través del miedo, lo hemos mirado todos, ¿sí? Entonces el perdón hace que yo suelte esos pensamientos egoicos. Cuando suelto los pensamientos egoicos, aparentemente viene un vacío, que no es vacío, sino es aquello que no vemos a nivel de la forma, donde nos empieza a dar cuenta que el camino es por ahí. Es el soltar, es el perdón del curso de milagros. Todas las noches yo digo una cosa que es genial, y tú que eres tan joven también genial. Por las noches cogemos el teléfono y borramos, ¿no? Porque estamos cargados de chat. Sí. Porque por la noche no llegamos a nuestras casas, cogemos en media horita, 15 minutos, 2 minutos y vaciamos el chat de la mente. ¿Cómo quedaríamos? Hagámoslo, hagamos el ensayo. Sí, porque aquí hay un tema paradójico. Pueda que de pronto algún amigo o colega me diga, doctor Teo, pero usted está hablando mucho de la muerte, de las experiencias cercanas a la muerte. O sea, ¿por qué darle el tono o esa atención a eso? Porque es la última asignatura pendiente del ser humano, porque la vemos con miedo, con angustia y con dolor. Algunas culturas no la ven así. Estamos explorando, tú que eres médico y profesional, estamos haciendo una exploración de si es posible experimentar eso que vamos a experimentar de otra manera. Y entonces pasaríamos de la cárcel que nos tiene el resentimiento, que nos libera el perdón y que nos da la libertad. Y a ese concepto quiero que lleguemos. Para ti, ¿qué es la libertad? ¿Qué es la libertad como concepto o como experiencia? Como concepto y experiencia. Fíjate, como concepto, cualquier cosa que te diga es un concepto. No se puede definir. Eres libre. Si yo te digo que te crearon libre y que eres libre, tú dirías, alzo la mano para recordar mi libertad. Y en esa libertad es por eso que elegimos nosotros experimentar la vida que estamos experimentando. Crear la vida que estamos experimentando. ¿Será que yo soy libre de pensar esos pensamientos que quiero pensar? ¿Será que yo soy libre de culpar? ¿Será que yo soy libre de tener resentimientos? Wow, claro que sí. Entonces, ¿de dónde está ese campo? Llamémoslo, campo de libertad. ¿Será que soy creado libre? ¿Que el amor es libre? ¿Que el amor es el que realmente nos recuerda esa libertad? Que permitimos que nos recuerden esa libertad. Pero obviamente al ego, encerrado en la forma, le da miedo porque cree que hay un vacío, que si suelta y perdona y nos deja al otro libre, él se va a morir. Entonces lo que pasa de ahí es que simplemente tenemos que observar que también el ego no quiere que tú sueltes, porque si sueltas, entonces ¿dónde va a quedar? No queda en ninguna parte, porque es una imaginación y no lo hemos visto. Pero esa libertad, miremosla o sintámosla como un campo. No lo puedo ver, pero por aquí algo dentro de mí me dice sí, soy libre de actuar, soy libre de pensar, soy libre de decidir y soy libre de recordar que soy creado en libertad. Pilar, me permito compartir un pensamiento. Yo creo que la muerte es importante hablar sobre ella porque la muerte le da propósito a la vida. ¿Qué quiero decir con esto? La muerte nos enseña que podemos pasar de una conciencia cuerpo, una conciencia, como tú dices, ligada a las formas, a lo material,
a una conciencia universal, una conciencia que según todo lo que he leído en tu libro se basa en vibración, en frecuencia de amor, de luz, que nos lleva a un estado de plenitud, de paz. Muchos quisiéramos vivir así nuestras vidas, y yo creo que la muerte lo que hace es permitirnos identificar que eso puede suceder, y no tenemos que esperar a la muerte para que suceda. Podemos hacerlo siendo conscientes de lo inconsciente de nuestros pensamientos. Me encanta esa pregunta, porque tú te imaginas todos los seres humanos, gente tan joven como tú, que empieza a hacerse esa pregunta, explorar. ¿Y cuál es la respuesta en esa exploración? Es que siempre es ahora. Si yo suelto todas las ataduras, si suelto todos los pensamientos que me están restringiendo, la rabia, lo llamo las pequeñas muertes diarias en el libro, porque jugamos a las pequeñas muertes diarias. Los pequeñitos niños juegan siempre a matar el dragón o a matar al siguiente persona que les parezca que no es, o el juguete, están matando todo el tiempo. Entonces jugamos a las pequeñas muertes diarias, que es la rabia, la ira, el resentimiento y el dolor. Si yo me doy cuenta, he estado jugando a la rabia, resentimiento y dolor, jugando a la muerte en pequeñitas, voy a soltarlas porque no me sirven. Entonces tú ya estás entrando a tu discernimiento que te fue dado. No es porque tú tengas más discernimiento ni tú tengas más discernimiento, sino te fue dado. Entras al discernimiento y dices, yo puedo elegir y puedo soltar. Y sí, podemos estar aquí. Ya conocemos muchos seres en el planeta. Tú has entrevistado ya una persona y varias que están viviendo realmente aquí de esa manera. Y son un ejemplo para que los demás digan, ¿cómo se hará eso? ¿Cómo podemos vivirlo? ¿Cómo podemos sentirlo? Entonces, nuestras energías no se van a la forma. Hay la forma porque vamos a vivir con la forma, pero ya no es la que está dirigiendo, no es el ego el que dirige. Ok, hay que hacer el ejercicio entonces de darse cuenta. Hay que tener dentro de esas gimnasias, dentro de esos tópicos para estar despiertos, hay básicamente, porque como seres humanos en cualquier momento pues agarramos una rabia, un disgusto, solo que hay que ser conscientes, darse cuenta que hay en un momento en donde la vibración, la frecuencia y la energía cambia para volverla a restablecer. Entre esas disciplinas o ítems que nos puede dar, ¿qué consideras tú que es el más apropiado o lo más efectivo como para volver esa estabilidad y recrear esa energía primigenia que es de paz, de gozo y de tranquilidad? Yo tengo una práctica muy pequeña. Cuando estás contraído o contraída, es el indicativo de que estás en el nivel de la forma. Entonces puedes darte cuenta, ok. Entonces, yo uso algo que se llama el arte de cultivar la atención. Te fue dado también a ti en tu mente. Entonces coges el arte de cultivar la atención y mueves tu atención, así como nos invitan a moverla en el momento de la muerte hacia la luz, y mueves tu atención hacia tu respiración. Y respiras y eres consciente que puedes elegir. No te vas a poner a pelear con lo que está sucediendo, sino que te das cuenta que te fuiste allá, no peleas con eso, no lo resistes, pero tomas una decisión de entrar internamente y ser consciente de que acabas de tomar una decisión desde tu discernimiento. Entonces se vuelve muy sencillo, porque ¿cuántas veces estamos así y no nos damos cuenta? Ok, soy así, traje, vuelvo y entro, respiro profundo. Hay otra manera de percibir la vida, hay otra manera de sentirla, y voy esperando, y la conciencia misma te va informando. Pilar, hay una afirmación que tú haces en el libro que me llamó la atención completamente. La voy a citar. Somos soñadores, no somos sueños. ¿Qué significado profundo encierra esta idea? Esa frase es de Sergi Torres, del prólogo, que los invito a que escuchen el prólogo en el YouTube porque es una maravilla. Entonces él dice que somos soñadores, que nosotros estamos soñando con las formas. Eso nos lo ratifica también el curso de milagros, que estamos en un momento de sueño, porque estamos soñando ser diferentes de lo que somos, olvidándonos del ser. Entonces somos los soñadores, podemos soltar, liberar y perdonar
para recordar realmente quién eres. Hay una pregunta bellísima que uno se puede hacer en algún momento de la vida, uno se la hace. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? Y entonces, wow. Pero como me identifico con la hija de el marido de la esposa de tal profesión, tal cosa, pues yo ya estoy segurísimo que soy, eso sí, seguro, mejor que el otro, porque así es la lucha. Pero aquí empezamos a investigar eso, que es una cosa fantástica, porque lo empiezo a ver esa posibilidad. Entonces estoy soñando, ¿por qué las cosas aparecen y desaparecen? ¿Son reales si aparecen y desaparecen? Esa es una pregunta que no puedo hacer. Excelente. En una parte de tu libro hablas sobre una experiencia muy interesante y le hace el título de Danzando con la muerte. Quiero que nos hables. Es que durante el libro pasó también una cosa maravillosa, que tú ya tienes la experiencia, tú también, que vamos siendo como informados. De pronto suceden cosas inesperadas. Entonces nos encanta, a mí me encanta porque la curiosidad se me vuelve a abrir, la exploración se me vuelve a abrir. Y en ese instante entonces es cuando empiezas a ver todas las sombras. De pronto en ese momento yo vi mucha sombra dentro del cuarto. Y danzando con la sombra es abrazar tu sombra, abrazar tu rabia, abrazar tu ira. O sea, eres amor en sí, lo que acabaste tú de leer al principio es una belleza. Entonces con esa energía que tú abrazas, que tú permites y que tú de alguna manera incorporas, se necesita la mente honesta. ¿Por qué? Porque yo creo que la rabia que yo tengo es porque tú ayer me dijiste tal cosa. Y resulta que yo tengo rabia porque es que está en mí, entonces tengo que mirarla. Al mirarla tengo dos opciones: rechazarla, ponerla afuera en el pasado, proyectarla en alguna otra persona, o decir, ok, yo voy a mirarla internamente y simplemente voy a aceptar que está en mí. Y al aceptarla con la mente honesta, al abrazarla e incluirla, ¿qué pasa? Se transforma. O sea, es una mente honesta y también tiene mucho de valentía, de coraje. Claro, de coraje todo, pero cuando sabes que está la mente honesta y empiezas a hacer el primer paso y te das cuenta que sucede, es cuando perdonamos. Vamos a perdonar y de pronto tú estás experimentando tranquilidad o estás experimentando paz. Y puede que el otro día estés lleno de rabia porque sucede, pero en ese instante uno vuelve y se hace consciente de que no es rechazar lo que tú estás creando. Escúchame esto bien, ¿sí? Porque lo que hacemos es que yo creo esto, que aparece y desaparece, y luego lo rechazo y se lo pongo a otra persona. Sino simplemente puedo decir, ¿será que puedo elegir crear de otra manera? Sí, puedo preguntarme ahí. Y entonces asumo eso, asumo esa rabia, porque no es por. La dificultad es el por. Y el por es la culpa, que es la mamá del miedo. Claro. Entonces en esa dificultad sí nos vamos enseguida a la culpa. Pero si empezamos a dejar y soltar la idea de la causa, que es la culpa o la persona o la circunstancia, sino que la causa en sí es el amor, ¿sí? Es una belleza porque ahí entonces usamos esa energía del amor para abrazar esa rabia que tengo, para soltar esa rabia que tengo, ¿quién la tiene? Yo. Hay una frase del curso de milagros, como muchas muy maravillosas, que dice: solo tus propios pensamientos pueden hacerte daño. Con que uno explore eso, ¿cómo así que mis propios pensamientos me hacen daño? Son los míos. ¿Quién los está pensando? Cuando esos pensamientos se sueltan, ¿qué sucede? Le das el espacio a que se amplía para que surja lo que eres tú, lo que es el ser, que puede estar en el nivel corporal, pero ya siendo consciente de esa conciencia o del ser. Así es. Y todo este proceso nos lleva entonces a vivir la vida, y hablando sobre eso, la vida con B mayúscula. Sí, me encanta la pregunta. ¿Qué quiere decir esto para ti? Me encanta la pregunta. Me encanta porque nosotros vivimos la vida porque siempre la estamos viviendo como nosotros creemos que la hemos estado haciendo. Bla, 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 bla. Yo soy el que fabrico la vida y todo esto maravilloso.
Pero cuando me doy cuenta que la existencia es una, que la existencia es el amor, que la existencia es la vida real con B mayúscula, hay una entrega. Y en esa entrega que entrego la personalidad, que cree que ella es la que hace, la que funciona, la que organiza y la que hace, para permitirme que la vida con B mayúscula me viva. ¿Y ahí qué se sucede? Una confianza infinita, unas sincronicidades infinitas. A veces uno se puede asustar, sí, también, pero tú tienes que dar ese permiso de que deseas que el amor te viva, de que la vida te viva, porque no la conocemos, no sabemos qué es, pero tú aquí sí sabes, sí recuerdas que hay algo profundo, entonces das el permiso. Mucha gente le encanta decir y hacer esa experiencia de permito vivir la vida con B mayúscula. Vida, te permito que me vivas. Amor, te permito que me vivas. Dios, te permito que me vivas, como quieres decirlo. Pero entonces tú te sueltas a confiar. ¿Qué hacíamos cuando éramos pequeños, niños? Papá y mamá, sabíamos que ellos nos llevaban. El amor nos lleva. Pili, siempre que hablamos de vivir la vida, casi siempre eso está relacionado con un momento muy disruptivo, ¿sí? Casi siempre es algo que rompe ese ego o esa normalidad, entre comillas, y te lleva hacia una crisis, y esa crisis muy seguramente es la que te catapulta precisamente a que tú vivas la vida. En tu vida personal, ¿qué fue lo que te llevó más allá de este libro? Porque eres una mujer que ha dedicado su vida al manejo del duelo, ha tocado temas muy importantes, constelaciones familiares. O sea, ¿qué es lo que te lleva a ti a vivir la vida con B grande como tú la estás viviendo? No me di cuenta, después de muchos años, porque todos los años pensaba uno que era uno mismo el que vivía la vida. Entonces fue un momento de entrega en que me di cuenta que si no entregaba lo que era la personalidad, Pilar, lo que hacía, lo que decía, lo que armaba, todo eso, pues simplemente seguía viviendo igual. Y no fue una vez, fueron varias etapas. Eso no es de un momento dado, pero llega un momento en que tú ya decides que hay algo más, te das cuenta que hay algo más. Entonces cuando te das cuenta que hay algo más, aunque no lo puedes ver, surge una confianza. A mí me surgió una confianza muy grande y también escribiendo el libro, porque me di cuenta que no soy la que orquesto las cosas en sí, los sueños sí. Los sueños sí, porque nosotros estamos tejiendo sueños, pero me di cuenta de que había algo más al cual le podía yo entregar la vida para vivirlo con B mayúscula. Y eso fue en la etapa en que estaba dictando el curso de cómo ver la muerte de otra manera. Ok, ¿cómo la sociedad y los estereotipos influyen negativamente a ese poder vivir la vida con B grande? Mira, dijiste una cosa muy importante, pero es que eso es muy íntimo. Eso es muy íntimo. Tú no te pones un letrero y tú vas a decir, mire, yo estoy viendo la vida. No, es algo tan íntimo que no le cuentas a nadie. No lo compartes, porque es algo que tú lo estás sintiendo y experimentando. Pero sí puedes darte cuenta que ya tu vida gira y que el universo mismo gira y que te va llevando, y de pronto te encuentras con unas personas. Nosotros nunca nos encontramos, el amor nos encuentra. Esa frase no es mía, es una frase de Sergi Torres, que es muy hermosa, y todo nos sucede porque nos va encontrando esa vida. Entonces empezamos a confiar, a confiar. Ese paso es un poquito difícil de dar, el confiar, porque estamos confiando en que no vemos. Pero cuando empezamos a confiar, si me voy a ir a un país distinto, si voy a hacer tal cosa, si no está eso, confío y digo, es por ahí, y empiezo a escuchar esa voz interna. Por aquí me van a decir muchas cosas, muchas. Muy bien, perfecto, gracias, pero escucho la voz interna. Cuando tú empiezas a escuchar la voz interna, 3 de la mañana te llega un mensaje, te llega un libro, te llega un amigo, llega esta entrevista, ¿sí? Y entonces empiezas a permitir que eso vaya moviéndose y te lo gozas y te lo juegas.
Excelente. Es lo que estamos viviendo en el podcast. Créeme que nuestro consejo de redacción no es de este mundo, está en unas alturas y nos va guiando cada persona en la cual comenzamos a interactuar, cada tema que se da. Es una cosa maravillosa y como equipo nos hemos entregado a recibir esas señales, a vivir todas esas experiencias y obviamente para eso se requiere la masa crítica. Un grupo de personas despiertas que te acompañen en esos sueños bien vividos con B grande y poder ser un poco luz en medio de la oscuridad. Fíjate que lo que tú estás haciendo es una maravilla porque estás abriendo puertas. Entonces cuando abrimos una puerta, el otro quiere asomarse a la puerta y entra a la puerta. Y tú con este podcast estás abriendo puertas. Porque estás poniendo personas que ya han pasado ciertas experiencias, que te muestran ciertas cosas interesantes y el otro o nosotros queremos mirar la puerta. Al empezar a abrir la puerta, cada uno entonces va recordando o reconociendo, ¿sí? Eso que nos llama, eso que siempre nos está de alguna manera atrayendo, por decirlo de alguna forma. Y dejamos entonces esa puerta, entramos por esa puerta, la investigamos, la exploramos y eso genera mucha alegría, explorar eso, investigarlo, porque se vuelve un juego, se nos olvidó jugar. Los niños chiquitos juegan, los grandes juzgamos. Hay una pequeña diferencia de una Z, jugar o juzgar. Pero cuando empezamos a jugar, entrar por la puerta, escuchar los podcasts que están diciendo, mirar que hay algo más, con la curiosidad, ya somos muchos seres humanos en el planeta que estamos entrando por las puertas, que abran otras personas. Estamos mirando, estamos siendo conscientes y eso se forma algo que se llama el linaje, que es el linaje que, como las mentes están unidas, se va conformando un hilo de luz. Ahí yo puedo decidir si me uno al hilo de luz o no me uno, pero los estamos uniendo porque la mente es una sola. En el momento en que tú entres por una puerta y te des cuenta, por allá en otro país otra persona también se da cuenta. Y esto lo hacemos en nombre del bien, para el bien de toda la humanidad. Ya no es personal, ya es impersonal. Damos el paso de lo personal a lo impersonal. Porque la vida no te va a vivir a nivel personal. La vida con B mayúscula es impersonal. Entonces lo que hace es que esa impersonalidad nos va mostrando realmente qué es la vida. Me gusta mucho eso porque quiere decir que conectándonos con nuestra verdadera identidad, viviendo la vida con B mayúscula, podemos construir poco a poco una sociedad con más amor, que siente amor, que siente felicidad, que se siente plena. Porque hoy en día vemos muchos profesionales, muchas personas que no están satisfechas con su vida, que sienten que pudieron haber hecho más. Y creo que esta es una invitación también para que esas personas, nunca es tarde, considero que nunca es tarde, para que reconozcas lo que te sucede, indagues adentro, en tus pensamientos y logres seguir tu corazón, seguir tu verdadera esencia. Me gusta mucho de seguir tu corazón. Yo lo llamo silente corazón. Me encanta. Silente corazón es otro lenguaje, es otra energía. Los niños siguen su corazón, tienen su corazón abierto, viven en su corazón abierto, le llegan las grandes ideas transformadoras. Ustedes ya conocen el último libro que escribí. Los adultos lo hemos cerrado, pero esa invitación tuya a volverlo a abrir es una belleza, porque si volvemos a abrir ese corazón, que es silente corazón, que es interno, está comunicado con todo. Todo es todo, para nosotros todo no nos cabe todo aquí porque no nos cabe, la existencia no nos cabe, pero es un campo que es todo. Y simplemente yo recuerdo ese silente corazón y me permito ser informada. Por eso cuando estoy distraída, yo vuelvo y regreso al silente corazón, cada vez más, y después se vuelve tan en ti
que lo reconoces en el otro, que te encuentras, como te pasó a ti, con alguna persona X en un avión, que era la persona que te tenías que encontrar, y después uno se da cuenta qué va pasando, cómo se forman las sincronicidades, y eso es una cosa maravillosa. Así es. Pilar, podemos regresar un momento a la muerte. Ya yo creo que podemos llegar a la idea de que la muerte es un constructo del ego. Hay una parte del libro donde Sergi Torres responde a una de tus preguntas, de hecho en el capítulo 9, mencionando que la idea de la muerte tiene un gran peso debido a la muerte de nuestros seres queridos, y argumenta lo siguiente, me permito citar: al morir ellos, parece que también muere una parte de nosotros, aquella en la que nuestro ego se identificaba con la persona fallecida. ¿Podrías profundizar más en esta idea? Me parece muy interesante lo que se plasma aquí. Me encanta que hayas traído a colación porque es muy interesante, y pues genial que Sergi la contestara, pero bueno, estoy yo aquí. Y fue muy revelador cuando él me contesta eso en el libro, porque nunca tenemos en cuenta que cuando alguien se muere, es que una parte de mí se murió, sino que se murió mi papá, mi mamá, mi tío, mi esposa, mi hija, pero no el mí que estaba dentro de mí. Se me muere ese mí porque yo estaba identificada egoicamente con ese mí. Entonces tengo que atender ese mí, ser consciente del mí. En la consulta lo he hecho muchas veces, es una maravilla porque la gente está muy sorprendida cuando se da cuenta que no atendía el mí, sino que se murió la persona, y entonces el dolor era por la persona. O sea, la causa era la muerte de la persona, pero el dolor es porque hay dolor interno en ese momento tan duro, que es tan difícil, pero no miramos esa parte de mí que quedó como vacía, que yo me identificaba como mi papá, mi mamá, o la hija o el hijo. Cuando lo empezamos a mirar conscientemente y a trabajarla internamente, pues se sucede un giro, y la persona hace así, dice, wow, no lo había visto, me había dado cuenta. Pili, hay algo en el libro a propósito de lo que anota María Catalina cuando estás entrevistando a Sergi, y es que hay una referencia hacia que el dolor o el temor a la muerte se disfraza bajo el temor de Dios. Es una parte que yo creo que es muy interesante que nos aclares. Ahí está en la frase del libro que me gustaría, búscate el capítulo 9 al final, y está ahí la frase exacta de lo que nos dice Sergi. Es al final. Que tiene varias. Aquí está. Sí. La frase literal es: la muerte es el símbolo del temor de Dios. Sergi, háblanos del temor de Dios. Si quieres leerlo. Y es importante lo que estás diciendo, porque le tenemos temor a Dios, y la muerte es parte de ese concepto. Pilar hace una pregunta interesante. Me permito citar. En el capítulo 5, 6, 8 de este libro, vimos, según un curso de milagros, cómo en el símbolo de la muerte se esconde la idea del temor a Dios. La frase literal es: la muerte es el símbolo del temor de Dios. Sergi, ¿hablamos del temor de Dios o es el temor de desaparecer tal y como nos percibimos en el amor mismo? Sergi responde: la perspectiva de esta afirmación está basada en la experiencia de que al fin y al cabo, la única cosa existente es la conciencia universal. La podemos llamar amor o la podemos llamar Dios. Me refiero a esa conciencia que existe en toda la existencia, uniéndola. De ahí se desprende que temamos a lo que temamos. Siempre va a ser temor a esa conciencia universal. Fíjate la belleza de respuesta, porque nos empezamos a dar cuenta, wow, yo no le he temido a todo lo que es material en sí, sino internamente a la conciencia universal. ¿Por qué? Porque creo que voy a desaparecer. Pero cuando yo ya me veo o soy consciente que le temo a la conciencia universal, pues la exploro. Y la exploro. Me doy cuenta y miro. ¿Okay? Pero cuando tú estás explorando y estás explorando desde esa conciencia universal, ya no estás explorando de miedo con miedo, sino estás explorando
desde un lugar interno en ti, profundo, desde ese silente corazón, donde exploras, te das cuenta él no está así y dices, ¿será que sí le tengo miedo a esa conciencia universal? Y la respuesta está en cada uno. Pili, ¿qué le podemos decir, siendo ya como una conclusión de esta espectacular entrevista? Vuelvo y reitero mi eterno agradecimiento por estar aquí presente. ¿Qué mensaje le podemos llevar a esa persona que hoy va a una consulta médica y un colega le dice, hombre, te detectamos un cáncer terminal? ¿Qué le podemos decir a esa persona que hoy pierde un ser querido? ¿Qué le podemos decir a esa persona que está inmersa en las drogas, que no encuentra esperanza, que no encuentra explicación a todo lo que sucede? ¿Cuál es el mensaje que le podemos llevar a esos corazones sufrientes? Que la causa no es la muerte, que la causa no es el dolor. Ponemos siempre la causa o en el tiempo, o en la muerte, o en el dolor. Esa no es la causa. La causa es el amor, la conciencia universal. Y ahí, si no es consejo, sí sería importante empezar a soltar y a perdonar las deudas emocionales. Estando en vida, la persona ya no está, no se hizo en el momento en que se tenía que hacer, no pasa nada, pero empezar a soltar las deudas emocionales. No me debes nada, no te debo nada. Y en el asunto de la enfermedad es preguntarle a esa conciencia misma, ¿qué necesito aprender en este instante? Internamente, es un trabajo muy profundo interno. ¿Para qué estoy teniendo esta experiencia? ¿Qué necesito aprender? Hay mucha humildad ahí y el ego es arrogante, pero no sé por qué estoy pasando esta experiencia, no es por culpa de mi tío, de mi hermano, de lo que me pasó a los 15 años, sino que se está moviendo y como que a mí se me está moviendo, sí se me mueve y a todos se nos mueve. Entonces preguntamos, ¿qué tengo que aprender de esta experiencia? Y la respuesta llega. Te va a llegar la persona adecuada, el libro adecuado, las cosas adecuadas, pero nos centramos en la culpa, la dificultad. Yo porque me enfermo, la vida me hace tal cosa, yo porque tal cosa, él porque se murió, la otra persona porque se murió. Pero si lo hacemos desde ese corazón, la respuesta nos llega. Tocaste un tema importante, la culpa. ¿De dónde viene esa culpa? Finalmente, la culpa es de la culpa. La culpa es la mamá del miedo. Cuando tú eres consciente que la culpa es la mamá del miedo, yo me acuerdo mucho que yo hice unos primeros seminarios sobre la culpa y tenía una pelota de un balón, de una bomba balón llena como de cositas y jugábamos a tirársela a los demás, por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa. Por mi gran culpa. Y por mi gran culpa. Nos hemos acostumbrado a la creencia de que existe esa culpa y eso sostiene el miedo. Pero cuando me empiezo a dar cuenta que si tú coges ese balón y lo pones aquí, el de la culpa, y lo miras, empiezas a soltar y a perdonar lo que tengas que perdonar y soltar. Y en un instante, la culpa en sí ya no está. Pero hay que mirarla. Porque la mente, como son solo nuestros propios pensamientos basados en la culpa, la que nos hacen daño, tengo que preguntar, ¿este pensamiento que estoy pensando de fulano de tal tiene culpa? Sí, señora. ¿Este otro tiene culpa? Sí, señora. ¿Qué pasaría con el miedo si la culpa se desvanece? Si es la mamá del miedo. No existe. Se finí. Pilar, yo tengo una pregunta muy interesante. ¿Cuál es tu perspectiva sobre los avances tecnológicos, las redes sociales? ¿Y crees que estos podrían influir en la conciencia, tanto cuerpo como universo, que tiene una persona? Hay ya tantos seres despiertos en el país, en el mundo, que tú encuentras médicos
de otras profesiones que ya incursionaron y nos lo cuentan a través de las redes y nos los ponemos a través de seminarios y hacemos podcast como está haciendo ahora Teófilo. Entonces son bien interesantes para poder de alguna manera que la persona se asome a mirar que hay otra forma de experimentar. Ya hay redes en que simplemente algunas comunidades unidas están trabajando unidas, y en esa unificación nos decimos, eso cómo se hará para trabajar de esa manera, para sentir de esa manera, y entonces lo convertamos en las redes, lo decimos, esto que estamos haciendo aquí, esto de alguna manera es una herramienta que puede comenzar a que despierte la curiosidad, a que exploremos y veamos que sí hay otra manera. Y cuando hay personas que lo manejan tan, digamos, con pruebas, perfecto. Cuando no hay pruebas, la prueba es uno mismo, pues también se da suelto. O sea que sí me parece interesante, y también usar nosotros un poco estas redes para prestar un servicio. Cuando llegamos a prestar un servicio como este que están haciendo ustedes, el servicio, cuando se presta el servicio, es cuando tú te empiezas a dar cuenta que tú sirves porque estás siendo servido. Qué bien, qué bonito. Bueno, hemos llegado al final de este episodio en el podcast Conciencia para Sanarte. Les invitamos a todos los que nos escuchan, a la audiencia, a que con valentía y plena conciencia exploren con esa libertad que tienen dentro de ustedes su verdadera identidad. Recuerden que la decisión finalmente está en sus manos. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en TikTok, como Sanarte Podcast 1. También los invitamos a que sigan a Pilar Jaramillo, que nos comparte información importante y, como ella lo dice, de explorar la conciencia. Me encanta la juventud, porque ya todo de una lo exploras. Sí. Y eso es maravilloso. Entonces es eso. Y es invitar a los demás a que exploremos. Vamos juntos en esta exploración. Hay una frase de la vida de la maestría que nos dice, a los seres humanos les esperan experiencias extraordinarias. O sea, estamos en el momento. Así que sumémonos, porque estamos en el momento. Estamos en el momento de abrir esta puerta grande. Gracias por esa belleza de invitación. Gracias por lo que hacen, y a ustedes también gracias ahí detrás de bambalinas. Gracias. Tras esta noche oscura que podemos vivir y que definitivamente tiene una fecha, en cualquier momento la padecemos a través de una enfermedad, de una pérdida y, ¿por qué no?, de la transición misma. Hay siempre, tras todo eso, hay una luz inmensa de la cual se desprenden cosas maravillosas, que ya hay personas en este mundo que han podido trasegar en esas esferas y volver en un momento para decirnos sus experiencias, para comentarnos sus vivencias. Luego entonces, en esos espacios maravillosos de luz, de regocijo y de paz, siempre están nuestros seres queridos, nuestras mejores versiones. Los invitamos a que podamos reflexionar, tomarnos un momento, detenernos, conectar nuestra respiración para que nuestro cerebro vibre a las frecuencias adecuadas, para que esa luz pueda ser reflejada a través de nosotros. Y según los últimos adelantos científicos de la inmunoneuropsicoendocrinología, un pensamiento tiene la capacidad de enfermarte y sanarte. Gracias por el tiempo y gracias al Eterno Padre por esta oportunidad.